Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer ahora la cuarta charla de crecimiento, donde vamos a tratar de integrar lo anterior en algunos ejemplos prácticos. eh, Vamos a tratar de integrar las charlas anteriores, ¿no es así? Eh, en la charla anterior, digamos, hablamos de crecimiento compensatorio y de los distintos puntos en los que podía llegar el criador a encontrarse con el ternero y tener que decidir qué hace, si lo recría, si lo vende, si, si lo lleva a fabricar compensatorio o no, digamos, qué hace con ese ternero. Y vamos a aprovechar ese dilema del criador o del dueño del ternero como para inferir a partir de eso los diferentes caminos que hay con los terneros. Digamos, no voy a encarar los sistemas, el sistema de invernada como un sistema de invernada puramente y el feedlot como etapa de engorde que ¿cómo que se llama? Que es una empresa separada. ¿No es así? Vamos a tratar de ver cómo impacta la biología en la performance sin entrar en la invernada como ciclo separado del engorde a corral. Partiendo siempre de la perspectiva como si fuéramos criadores, ¿no es así? Después están las variaciones. El criador le puede vender al invernador, el invernador puede invernar él y venderle al pilotero, mandar al pilotero y mandar al pilot por alquiler, digamos, con pensionado. Hay la gama de oportunidades que ofrece, digamos, esta etapa es inmensa y tiene sobre todo, digamos, una parte de razonamiento económico, es sentarse y simular cómo me va con las conversiones, pero no me interesa entrar en eso, porque las alternativas son muchas y cambiantes. Es así. Me interesa que, que presten atención al modo de análisis que hacemos eh, para, ¿cómo es que se llama? Para ver si, para que ustedes después eh, lo puedan razonar cuando tengan que tomar decisiones, ¿no es así? Entonces, volvemos al creador que debe recibir. Desde la biología no quiere el exceso, no quiere el exceso porque en realidad eh, cuanto más pesado venda mejor, porque produjo más kilos, ¿no es así? Entonces, no quiere el exceso porque el exceso le traba el peso maduro y vende cada vez más liviano, ¿sí? De todas maneras, están los atenuantes de esta situación. Tiene variedad de posibilidades de llegar al periodo de la terminación, según las zonas, obviamente, ¿no es así? Según las zonas del país, es diferente en la zona, en Buenos Aires, donde los placos se encuentran con una cantidad de pasto que no siempre es abundante, pero que es diferente a lo que nos encontramos aquí en Mendoza. Digamos, entonces el panorama y el abanico de posibilidades que se le usa, que se le abre, es diferente y uno debe poder decidir el camino a seguir con la recría. Es diferente para un criador mayo en Alvear que mayo en Formosa o que mayo en Buenos Aires. ¿Es así? Y además debe tener herramientas
para decidir si se queda en criador o se convierte en invernador, si le conviene seguir el ejercicio con esos bichos. Les voy a mostrar un cálculo que me parece interesante que se llama valor marginal de la ganancia, que trata de repartir o de ponderar todo el tiempo el valor al que, digamos, uno debe simular el ejercicio productivo que está por encarar para ponderar el nivel de riesgo. ¿No es así? Y es un valor que trata de repartir, en realidad está diseñado sobre todo para invernadores, para tipos que compran y venden terneros, pero el criador, como criador, cuando está por decidir la venta de su ternero, puede colocarse en posición de invernador y hacer el mismo tipo de cálculo. Y esto ayuda a repartir o a pensar el valor del cambio de categoría y a ver del cambio de categoría del animal que uno está por vender y a ver si el ejercicio productivo que simuló neutraliza ese valor marginal. Vamos a ver un poco la mecánica del cálculo. Con que tengan la mecánica del cálculo me interesa porque después ustedes pueden hacer las simulaciones que se les ocurran. Pueden bajar de internet del sitio del mercado de Liniers o del Rosgan los datos para hacer las cuentas que se les ocurran. El valor marginal de la ganancia reparte el cambio de categoría en los kilos del ejercicio elegido. ¿No es así? ¿Cómo se calcula? Valor marginal de la ganancia igual precio final por kilo más un ajuste por cambio de categoría. Este ajuste puede tomar un valor negativo o positivo, dependiendo de la coyuntura del mercado. Y esto es importante, sobre todo en los países de economía estable, porque, digamos, acá lo que se puede hacer es simplemente un ejercicio instantáneo. Es así, pero en los países de economía estable, uno tiene la fluctuación del precio del ternero y la fluctuación del precio del novicito que entra al feedlot o del gordo, digamos, estacional y puede jugar con esos valores. Hay, por ejemplo, yo me gusta mirar un sitio en la Universidad de Ohio que los flacos tienen siempre una proyección del precio futuro de la hacienda. Entonces, uno puede tratar dominando un poquito la estadística, estudiar el ejercicio y ver si le conviene retener o vender. ¿No es así? Y el valor que usan es el valor marginal de la ganancia. ¿Cómo se arma el tema del ajuste por el cambio de categoría? Este término de la ecuación es precio final en kilo más el ajuste por cambio de categoría. Y el ajuste por cambio de categoría es esta formulita que está acá. ¿No es así? Que la vamos a desarrollar con un pequeño ejemplo, considerando que se compran terneros de 150 kilos a 104 pesos el kilo y se venden novicitos de 300 kilos a un filotero que lo quiere meter adentro de su feedlot a 88 pesos el kilo. ¿Cómo sería el cálculo? El cálculo sería el precio final, 88 pesos el kilo, más el ajuste por cambio de categoría. ¿Qué hace el ajuste por cambio de categoría? Multiplica, digamos, le resta al precio final el precio de compra, esto da un diferencial por kilo, que son los pesos que en este caso pierdo por cada kilo que compré a 104 pesos. Cuando vende ese kilo, como lo vendo más barato que lo compré, la corrección toma signo negativo. ¿No es así? Es decir, que ese diferencial por kilo lo multiplico por los 150 kilos y lo divido por los kilos que hice en el ejercicio. Eso me da 88, que es el precio final, menos 16 pesos negativos que pierdo por cada kilo que compré. Que compré, no que vendí. ¿Estamos de acuerdo? Practíquenlo matemáticamente y lo van a entender. Me queda un valor marginal de la ganancia de 72 pesos. Es decir,
que yo en el ejercicio, donde estoy haciendo una invernada para venderle a un filotero, voy a meter 150 kilos, en los que digamos, no puedo gastar esos 150 kilos, no me pueden salir en el ejercicio que estoy proyectado más de 72 pesos. En los 72 pesos, empato. Ahora, si para hacerlo gasto 73 pesos, perdí 1 peso por kilo. No sé si fue claro. El valor de corrección puede ser positivo o negativo. Esto varía con los cambios de precio. Un ternero más liviano se paga más caro, con el peso final, con cómo viene el ciclo ganadero, con la estación del año, etc. Es contra lo que hay que ir al presupuestar lo que vamos a hacer para tomar el menor riesgo posible. Si yo calculé un valor marginal de la ganancia de 72 mangos y cuando presupuesto mi ejercicio con los precios actuales y tomando, digamos, voy a gastar 73, no me tengo que meter. O los tengo que largar, porque gano más largándolos. ¿Estamos? Ahora vamos a ver, nosotros hablamos hasta ahora, muchachos, a ver si lo puedo resumir. Hablamos de pesadas, los diferentes pesos, la variación que le meten los pesos al estudio de las cuestiones prácticas. Hablamos de peso lleno, peso vacío y peso devastado. Hablamos de cómo incide el peso vacío en el rendimiento y de los engaña pichanga que hay en el uso de los pesos para la entrada al field. Cuando te lo meten con un desbaste más alto, digamos, uno lo mete en un desbaste más bajo que el desbaste en que lo vende, y es al revés, pero bueno, pasa, digamos, en definitiva el propietario lo hace con el incremento neto, la ganancia es sobre el incremento neto. No es así. También vimos cómo opera, digamos, lo que es el tamaño maduro y cómo el tamaño maduro determina la ganancia de peso a través de bichos más grandes, bichos más chicos. La ganancia, el tamaño maduro determina los requerimientos, sobre todo cuando enfrentamos bichos con pastoreo, eso lo hablamos. Y después hablamos de los impactos de subnutrición y sobrenutrición, sobre todo con el impacto digamos, de si van a compensar o no van a compensar, y del impacto que tiene la sobrenutrición bajando los pesos maduros y adelantando el tiempo de terminación. Espero haber sido claro. Ahora vamos a ver eso en 4 o 5 ejemplos de desempeño en diferentes sistemas de terneros, digamos, en crecimiento, enfrentados con 4 o 5 situaciones que son comunes en la práctica y cómo suelen ser las performances en esas situaciones. Sobre todo le vamos a dar, digamos, importancia a que ustedes entiendan los ADPV, que es aumento diario de peso vivo, y las eficiencias de conversión, que en definitiva son lo que importa en los ejercicios de crecimiento. ¿No es así? Hay manera de complicarla más, pero no soy economista. Yo me interesa que ustedes vean como ejemplos de cómo proyectar el ejercicio en la biología. Después las cuentas las van a tener que sacar igual. Entonces, vamos a pensar en ternero de parición primavera, que primavera, digamos,
no una aparición intermedia, que en la zona no existe eso, no existe la posibilidad de eso. ¿No es así? Es decir, que son terneros que se destetan en otoño. Por lo general se destetan en otoño o un destete precoz en el verano, dependiendo de cómo viene el año. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Destete liviano, ¿sí? Que lo podemos seguir después de destetar precoz, lo podemos seguir en el corral para seguir después en un encierre, ¿sí? Destete derecho al corral, ¿sí? Que obviamente acá depende del frame, no se les va a ocurrir seguirlo derecho al corral y a bichitos muy chiquitos, pero los van a terminar de 280 kilos. No es así, a no ser que hagan operar una restricción, que vamos a hablar un poquito de restricción, y después los planteos que saliendo de estos, y acá hay una alternativa que, digamos, uno puede hacer un destete precoz, porque tiene agregadas sus vacas, y después de alguna manera terminar en uno de estos, en una invernada sobre campo o en corral, pero en una invernada de restricción, digamos, que ofrece varias posibilidades. Esto no tan común no para esta zona, muy probablemente, es así, que es vamos a ver ejemplos sobre trigo, sobre todo del manejo de verdeo de invierno, para conocer un poco la filosofía del pastoreo, digamos, cuando uno pone la mente en el ADPB por superficie en lugar del ADPB individual, ¿no es así? Vamos a tratar de ver qué pasa cuando van a parar a diferidos, y tenemos algunos ejemplos en diferidos digamos, destetados que van a parar a diferidos a pasto que sigue seco, digamos, en el otoño invierno, y qué pasa en los novillos que hacen un segundo verano y que se pasan el verano pastoreando y digamos, se aprovecha sobre pasto el compensatorio y se venden pesados, digamos, sería venderlo para terminar para exportación. ¿No es así? Las dos primeras, estas alternativas de destete liviano y derecho al corral son alternativas donde los terneros van a parar al derecho a planteos de comida servida, que puede tener diferentes niveles de concentrado o de silos, ¿no es así? ¿Qué es lo que más atrae de este tipo de planteos a los productores? Lo que más atrae a los productores es la eficiencia de conversión. Es este número. Fíjense que ahí tienen el momento en que los terneros entraron al programa de alimentación intensiva, y en la medida en que entraron más jóvenes, la eficiencia de conversión fue mejor, digamos. ¿No es así? Entonces, por ahí en algunos casos, no quiere decir que esté de acuerdo, pero en algunos casos, digamos, encerrar temprano tiene este atractivo para el productor. ¿Sí? Este es otro ejemplo donde vamos a comparar tres grados de encierre con concentrado al libitum, con un concentrado restringido, digamos, que hoy hoy son alternativas, y son alternativas en la zona de ustedes. No estoy tan convencido de que sean alternativas espectaculares en la economía, pero son alternativas que pasan, que se realizan en la práctica, y para comparar un encierro con heno solo, ¿sí?
Concentrado, cuando hablamos de concentrado restringido, hablamos de dar una cantidad de comida que es muy limitada en el día, pero con alta concentración de nutrientes. Y ustedes eso habrán visto la diferenciación entre concentrados y voluminosos en, nutrición. ¿No es así? Esto es el impacto que tiene el plano previo de nutrición, cada una de las tres alternativas, en la etapa de feedlot. En la etapa de feedlot. Y ustedes esto lo tienen que pensar en términos de las dos posiciones. Si lo pasan de vuelta comiendo y se lo venden a un filotero, en realidad es muy probable que el que pierde es el pilotero, por lo que les voy a contar en unos momentos. Pero también lo pueden tener como en la cabeza como comprador en el caso de que vos vas a gastar la plata dentro del feedlot metiendo una tumbada de comida. Entonces, fíjense que en el feedlot el consumo de alimento de los animales que tuvieron en un plano de nutrición desde más chiquitos alto fue menor. ¿Sí? Digamos, tenían digamos, consumieron menos. ¿No es así? El ADPB en el feedlot fue menor. ¿Por qué? Porque no compensaron. ¿Sí? Tuvieron, todos los que comieron concentrado tuvieron menos peso global de las vísceras, pero en realidad los más eficientes fueron los del concentrado restringido, porque por más que tuvieron menor peso, fíjense el complejo retículo ruminal, digamos en los fibrosos, en los que comieron todo el tiempo fibra, fueron más grandes las vísceras, este trabajó más el hígado porque tenía más concentrado, pues así tuvo un hígado más, pesado. ¿No es así? La eficiencia de conversión para los de ad libitum en alimentación, en un plano que todo el tiempo fue la misma que para los de heno, ¿no es así? Aunque hicieron un uso mejor de la energía, pero los que mejor anduvieron fueron los del concentrado restringido. ¿Por qué? Porque tenían menor tamaño visceral, ¿no es así? No se muestra en el gráfico, pero no hubo diferencias en la carcasa y el compensatorio no fue lo mismo en las dos restricciones, fue mejor en la restricción del concentrado restringido. Este también hizo compensatorio, pero porque obviamente, fíjense la diferencia contra los que siempre vinieron en un plano alto de nutrición en el ADPB. Lo que pasa es que esto es difícil de manejar en la práctica. Ya vamos a hablar un poco más de restricción en el corral. Este mismo trabajito se lo pongo para que entiendan cómo impactó este tipo de influencia del plano previo en el peso de terminación. Son estos mismos datos, ¿no es así?, donde los investigadores estos dividieron en una fase de crecimiento, una invernada, y una fase final, ¿no es así? En la fase de crecimiento combinaron dietas de forraje y de concentrado, fase de crecimiento, forraje, digamos, alta en concentrado, alta en fibra, baja en concentrado, ¿no es así?
el consumo a voluntad o restringido y al libitum para las fibrosas, siempre al libitum. En la fase de finalización, siempre dieta de Philot, altas en concentrado, en niveles al libitum o restringidos. Son combinaciones, ¿no es así? Fíjense, este por ejemplo es alto en concentrado al libitum, ¿sí? Es este primero de acá. Alto en concentrado al libitum y en el Philot también siempre plano alto de crecimiento, también concentrado al libitum. ¿No es así? Y fíjense que el peso de terminación fue anterior. Cuando esto es concentrado limitado, CL, es decir, restringido en concentrado en la recría, y al libitum es el segundo. Estuvo en el segundo peso, digamos, terminó a los mismos kilos, perdón, terminó a más kilos más tarde. No es así. Vamos al último, al extremo, que fue forraje al libitum y restringido en concentrado en el Philot. Tuvo el peso de terminación más tardío y es probable que no haya llegado al mismo grado de grasa. Quiero que vean cómo el nivel de nutrición previo y la combinación con el nivel de nutrición, cómo alteró los pesos de terminación. ¿No es así? Y es probable que incluso la composición de esta carcasa no haya sido como esta. Nosotros aquí, ¿con qué tenemos problemas? En realidad tenemos poco problema con esto, porque carneamos liviano en la Argentina. El problema lo tenemos con esto, que por ahí se nos corren para este lado y no llegamos al peso máximo de faena. ¿No es así? Bien. Este mismo trabajo lo vimos cuando en una o dos charlas atrás, es el trabajo de Gill, ¿no es así? Que muestra lo mismo, cómo no sé si lo recuerdan, la eficiencia de conversión fue más, fue mejor en el Philot. Cuanto más temprano los bichos entraron, ¿se acuerdan que vimos la composición, el impacto en la composición de estos animalitos y en la tasa de deposición de grasa? En estos animalitos, en la charla de composición corporal, digamos, en los que entraron más temprano, la eficiencia de conversión fue mejor, el consumo en los que llegaron al verano fue más alto porque llegaron con las vísceras más grandes, pero esto muestra, digamos, el impacto de la edad sobre la eficiencia de conversión, que es lo que eficiencia de conversión que en este caso está expresada en kilogramos de alimento, de materia seca de alimento gastado por cada kilo de aumento de ADPB. ¿Sí? Es decir, que para calcular este valor, ustedes tienen, digamos, está calculado como 7,1 dividido 1.33, 8,3 dividido 1.46. Es decir, que esto nos está diciendo, no sé si conocen el término, 5,3 kilos de materia seca para hacer un kilo de alimento, de un kilo de ganancia. ¿Es así? Entonces, a mayor edad al ingreso al Philot, es decir, menor ADPB previo, estos son bichitos que crecieron restringidos, consumió más alimento en el Philot y no necesariamente tuvo mayor ADPB. A ver cómo fueron los ADPB. Fíjate que este compensó y este tuvo, digamos, había sufrido demasiado. Espero que se acuerden de este trabajo, que, digamos, estos habían visto imprimida su síntesis de proteína.
de su acreción de proteínas, su deposición de proteínas. Y la eficiencia de conversión tiende a disminuir en la medida que aumenta el peso, más pesado lo metemos al feedlot, peor ejercicio de eficiencia de conversión hacemos. Ahora, también digamos, gastamos menos alimento total, gastamos, entonces cuando hagan su presupuestación, esta cuentita hay que sacarla, ¿no es así? Y el productor, el invernador, sobre todo el invernador, no es un ganadero típico, hace cuentas en plata. Entonces, digamos, esta cuenta es teniendo en cuenta el valor marginal de la ganancia, cuánta plata salieron estos kilos de alimento, ¿no es así? Para los 138 kilos que hice, por más que la eficiencia de conversión sea un poco peor, ¿no es así? Contra haber hecho los 382 kilos a 5,3, pero con 2.038 kilos. Digamos. Después le tenemos que poner el número. ¿No es así? ¿Por qué esta eficiencia de conversión fue mejor? Menor tamaño de las vísceras, diferencias en la composición corporal, y los añosos consumieron más. ¿No es así? Bueno, esto lo hemos hablado ya, cuidado con engordarlos demasiado rápido. Esta es otra comparación de terneros chicos versus añosos. Cuando me refiero a añosos, me refiero a terneros que pasaron su primer verano. ¿No es así? Nacieron y están cumpliendo un año cuando entran, están de sobreaño cuando entran al feedlot. Este es un ternero recién destetado y digamos en destete convencional contra un añoso que entró con 373 kilos y un recién destetado que entró con 244. Estos terneros eran todos compañeros y se eligieron al azar, se dejaron pastorear 60 días y fueron al feedlot a una ración alta en energía en esto, y estos estuvieron todo el invierno en rastrojo de maíz y pastura en el verano, y cuando llegaron a terminar el segundo verano entraron al feedlot, ¿sí? Los añosos, digamos, se pusieron en el feedlot en dietas en dietas similares a la de los recién destetados. ¿No es así? Bien, los añosos consumieron más alimento. ¿Dónde está el total? Consumieron más alimento, ¿sí? Y acá les quiero hacer una aclaración. La ganancia real fueron menos eficientes. Acá tienen la eficiencia de conversión expresada en dos maneras diferentes. Arriba, y lo pueden encontrar en la bibliografía de las dos maneras. Arriba tienen kilogramos de ganancia por dividido kilogramos de comida. Y abajo la cuenta es al revés. ¿No es así? Nosotros por ahí estamos más acostumbrados a la segunda cuenta. Los añosos tuvieron mayor ADPB, consumieron más y fueron menos eficientes, ¿sí? Y eso no se corrigió al correr, porque obviamente estos animalitos, pasó lo siguiente, estos se vendieron, digamos, a 501 kilos y estos a 544 kilos, pero el grado de terminación de estos era más alto que el grado de terminación de estos. Cuando estos, por el retraso en el peso maduro que produjo el plano de crecimiento anterior, digamos, cuando ellos fueron al rastrojo de maíz y al verano, mientras los otros estaban en el corral, el peso al que se deberían haber cargado para tener la misma composición de carcasa era 592 kilos. Ahora, cuando ajustaron por ese nivel de terminación,
¿no es así? Para que la grasa dorsal, por decir algo que se parezca a lo de Argentina, fuera la misma, de 1.22 centímetros contra 1.22 centímetros, la eficiencia de conversión no mejoró. Yo, digamos, ¿qué les tiene que quedar? Estos chicos se terminan antes, alcanzan la composición de faena antes, probablemente para llegar con los añosos a la misma composición habría que cargarlos demasiado, ¿cómo que se llama? Pesados. ¿Cuál ejercicio es mejor? Depende de la coyuntura económica. ¿Sí? Y ese tipo de cuentas son las cuentas que hacen los invernadores. ¿Sí? Les quiero hablar un poco de restringida en corral. Cuando hablamos de restringida en corral, hablamos de bichitos que hacen, vamos a poner entre su destete y el ingreso al feedlot, la etapa de limitación, de limitación de la DPB, yo le puse como norma llegar al 75% del peso maduro, es decir, un bicho que lo quiero vender del peso maduro elegido, porque ustedes recuerden que lo pueden modificar con el plano de nutrición y con las formas en que varía el peso maduro al 75% del peso maduro. Por ejemplo, un bicho que lo quiero cargar de 400 kilos, lo tengo que llevar hasta los 300 en plano moderado de crecimiento. ¿Cómo lo llevo hasta los 300? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo podemos llevar sobre el campo, lo podemos hacer pasar un invierno en rastrojos, en campo natural, un verano pastoreando o no pastoreando y encerrarlo, o lo podemos llevar siempre en un corral. Lo de llevarlo siempre en un corral, sobre todo en la época de la zafra, es decir, compro en marzo, abril y encierro en un corral y lo llevo, puedo llevar los bichitos en planos bajos de crecimiento, encerrados en un corral, alimentando cantidades limitadas de comida o de nutrientes. ¿Cómo limito la cantidad de nutrientes? De dos maneras. Una, con baja calidad del alimento, baja concentración de nutrientes en el alimento. Por ejemplo, dar un silo de sorgo con urea o un silo de sorgo corregido con un corrector proteico y decir, bueno, que háganlo, no van a ser más de 500 gramos, ¿no? Digamos, pero doy lo lleno de silo de sorgo convencional, no BMR, convencional, lo lleno, el comedero, comen todo lo que pueden, aumentan poco porque la calidad no es espectacular. ¿Es así? Ahora, también puedo dar una ración más picante, más concentrada energéticamente, con más concentración de megacalorías de energía metabólica, pero en una cantidad limitada de comida en el comedero, ¿sí? Y lo limito en virtud de tener una DPB más baja energía retenida. Recuerden el concepto de la energía retenida. Dejo poco por arriba del mantenimiento para que aumenten menos de peso y poder estirar, digamos, poder cumplir con esa norma del 75% máximo del peso de terminación o del peso maduro en la entrada al feedlot. Ahora, esa estrategia con alta concentración de nutrientes le agrega, digamos, empieza a generar temas de competencia, porque yo voy a entregar poca comida y es como poner con 5 chicos de 15 años una fuente con 12 empanadas, 15 contra 12, digamos, y se van a pelear. Y los animalitos hacen lo mismo. Entonces, en las recrías restringidas, si la restricción es con comida de calidad y bajar la cantidad de comida y manejo de las horas que los bichos tienen la comida disponible en el comedero, que muchas veces
son minutos o media hora, digamos, eso incrementa los problemas de manejo, digamos, incrementa la ansiedad de los bichos, incrementa las peleas, los espacios de comedero deben ser respetados, nunca, digamos, si tengo el comedero, yo tengo que asegurarme que los animalitos que están comiendo entren todos enseguida en el comedero y todos puedan comer a la vez para que no haya uno que se me tumbe de comida y me deje de comer otros. Entonces ustedes tienen que tener el cuidado de que los bichitos entren todos a la vez, de que no haya bichitos buscando o tratando de entrar por atrás. Los rumiantes, la pelea en los rumiantes no es como la pelea nuestra, es una pelea mansa. Lo que para nosotros no pasó nada, para ellos es una tremenda trompadera. ¿No es así? Entonces, no quiero bichitos, los quiero todos comiendo a la vez, todos de tamaño muy parejito, todos pudiendo entrar, porque la comida se va a acabar rápido y los tipos que hacen van a comer agresivamente, en forma glotona, van a bajar la frecuencia de bocado y van a aumentar el tamaño del bocado para mandarse todo lo que puedan. ¿No es así? Eso genera problemas de competencia, genera problemas con las diferencias de tamaño, genera diferenciación de tamaño dentro del corral y todas esas cosas el manejador las tiene que mirar. ¿No es así? Puede o no producir compensatorio dependiendo de cómo es el ADPB, los bichos que, digamos, yo le diría que la gran mayoría de las veces, si la restricción es con dietas de alta concentración de nutrientes, donde la limitación es muy grande en cantidad, con alta concentración, digamos que no son dietas forrajudas malas, el compensatorio no va a existir porque la competencia borra el compensatorio en el sentido de que algunos bichos siempre van para adelante, ¿no es así? El peso de entrada al pildo puede terminar siendo muy liviano. Si es para el primer invierno, es decir, son terneros recién destetados, la edad ayuda en términos de eficiencia de conversión, digamos que tenemos una buena eficiencia de conversión, una alternativa que puede ser bastante interesante, digamos, es lo que hacen algunos teniendo alfalfa, ¿viste? Si tienen para dar alfalfa corta picada y no tienen que usar dieta con grano, digamos, tienen que hacer poco uso de los insumos comprados. La alfalfa corta picada, digamos, puede dar una mano porque es bastante voluminosa. Todo depende del costo que tenga ponerla en el comedero, ¿no es así? Pero, digamos, en la práctica tienen sistemas con silos de maíz, difícil, sobre todo si los animales son de frame chico, tienen sistemas con silo de sorgo, digamos, son más limitados en ADPB, ¿sí? Tienen esto obviamente corregido por proteína, lo que le agrega un costo a la corrección proteica. Tienen sistema con alfalfa cortapicada, ¿sí? Con alfalfa cortapicada los he visto funcionar si hay disponibilidad de alfalfa, incluso con limitación en los tiempos de oferta, y he visto sistemas con alto uso de concentrados. No es así. De hecho, me toca participar en lugares donde se usa mucho concentrado. La diferencia en esto es siempre económica. Es siempre económica. Los que hacen esto son tipos que financieramente tienen más problemas que los que pueden hacer los hilos y pueden arrancar los hilos, digamos, la plata de hacer los hilos parado, o que no tienen la alternativa de dar alfalfa corta picado, pero las alternativas existen todas. Y ustedes lo que corresponde hacer es sentarse, sacar las cuentas y diagramar el ejercicio, digamos, en términos de su retorno en plata. ¿No es así?
Dependiendo, esto es una verdad a medias, pero siempre metan el valor marginal de la ganancia. ¿Sí? El ingrediente de mayor costo sigue siendo el cambio de categoría y lo tenemos que meter en el análisis antes de decidir hacerlo. Y obviamente, ¿no es así? Bueno, de esto hablamos recién. Bien. Ahora vamos a recorrer un poco alternativas con pastoreo en el primer invierno. Con pastoreo sobre verdeos de invierno, que en realidad son para la aparición de primavera, son prácticamente la única alternativa que tienen sobre pastoreo, digamos, si ustedes lo quieren llevar en una, como vimos en el modelo de la clase anterior, el modelo de Lawrence, el, creo que era la alternativa 3, digamos, de llevarlo sobre verdeo de invierno con ganancias moderadas o alta de peso, y ahí digamos, no creo que se lo topen ustedes en el árido, porque en todo caso debería ser bajo riego, en un lugar donde las heladas probablemente no permitan una cuestión muy tremenda con los verdeos de invierno, pero lo deben conocer. Y acá digamos, las variables que entran a tallar, suponiendo que el crecimiento del verdeo no es limitante, son la carga y el nivel de suplementación. Entonces les voy a mostrar algunas experiencias de recopilación de trabajos sobre trigo, ¿no es así? Sobre trigos que, si ven la foto del lugar donde se hizo, son trigos que llegan a la rodilla. ¿No es así? Que también es una cuestión que hay que pensarla, digamos, pero que yo se las pongo para que vean que no hay una sola manera de llevar los bichitos hasta el momento de la entrada al field. ¿No es así? Aquí tienen pastoreo de trigo en el momento, porque vamos a verlo en dos etapas. Vamos a ver la performance actual y la performance de animales que tuvieron el pastoreo de trigo una vez que entraron al field. Porque ustedes, digamos, tengan en cuenta también que como filoteros, si les tocara, digamos, el animal que les entra, digamos, por todo lo que vimos de compensatorio, lo que vimos digamos, la ventaja, como filotero no querés que quede en el invernador, la querés tomar vos. Entonces, si vos lo tomás muy encaminado, en el field te va mal después, me explico, en el número de eficiencia de conversión. ¿Sí? Entonces, digamos, ojo con eso, ¿no es así? Bien. Aquí tienen un control con una carga de 1,24 bichos por hectárea y nivel 3 alternativas. Suplemento almidonoso, ¿qué quiere decir almidonoso? Grano de maíz, ¿sí? Alimentado a mano. Suplementos fibrosos, en los suplementos fibrosos involucren el afrechillo, que muchas veces es regalado, ¿sí? La cascarilla de soja, ¿sí? Entonces, suplementos fibrosos, alimentados a mano, y suplementos fibrosos a libre elección del bicho. ¿No es así? Estos tres sistemas con un nivel constante de carga, 1,65 bichitos por hectárea. Si voy a dar suplemento y no voy a levantar la carga, no voy a dar suplemento. ¿Me explico? Si ustedes se fijan aquí, ¿sí? Dio significativo la diferencia en ganancia de peso,
Los controles ganaron 970 gramos, 1 kilo 70 y 1 kilo 200, ¿sí? Y da significativo entre suplementados y no suplementados, 30 gramos, pero da significativo, ¿sí? Y en la medida en que la producción de carne por hectárea también da significativo, obviamente, porque la carga fue más alta, ¿no es así? Y los fibrosos le ganan a los almidonosos, ¿sí? Y ustedes fíjense una cosa, muy interesante, que vamos a volver sobre este tema, pero que los pido que lo tengan presente, porque es parte de lo que deben pensar cuando deciden la suplementación en animales contra una pastura. Fíjense que los fibrosos dieron mejor eficiencia de conversión que los almidonosos cuando fueron alimentados a mano. ¿Por qué? Porque la cantidad era limitada. ¿Qué produjeron los otros dos? Tanto los almidonosos como los fibrosos en libre elección, sustitución sobre el pasto. Entonces la eficiencia de conversión fue peor. ¿No es así? El cuadrito que vimos de sustitución marginal y aditiva. El efecto aditivo en este nivel en esta suplementación con una cantidad limitada, un concentrado que no tuvo, ustedes recuerden que el almidón, digamos, por más que, pero alimentado solo me puede dar golpes ácidos. ¿No es así? Es decir, tengan en cuenta el impacto de la sustitución, ¿no es así? Bien. Y ahora vamos a ver otro ejercicio sobre pasturas con trigo, ¿sí? Donde estamos controlando, estamos comparando un grupo control sin suplemento contra un grupo suplementado con un grupo con suplementación energética con 4 capacidades de carga diferentes. 1,24, la misma replicación de las cargas. ¿No es así? Esto es la carga en kilos. Bien, y a ver, ¿qué encontramos en esto, en este ejercicio? Encontramos diferencias significativas en la ganancia de peso diaria, ¿sí? La ganancia de peso diaria fue mayor para los suplementados que para los no suplementados. La ganancia en kilo por hectárea, ¿sí? Fíjate, fue mayor en los suplementados que en los no suplementados, pero en la primera categoría de los suplementados, ¿sí? Digamos, se vuelve a notar lo del efecto de sustitución, porque la baja carga con suplementación me dejó pasto en el campo. Y la eficiencia de conversión del suplemento fue más baja. ¿Me explico? Yo lo que estoy buscando es generar un efecto aditivo sobre la pastura. Entonces, esa cuestión la tengo que mirar todo el tiempo. ¿No es así? A ver, este es, de vuelta, fibrosos en control, alimento fibroso, alimento almidonoso y alimento fibroso. ¿Sí? ¿En qué tuve diferencias? La ganancia de peso fue significativa a favor de los suplementados. La ganancia de los suplementados con fibra, que por otro lado siempre es más barato el afrechillo que el maíz, fue mejor en los suplementados individual. Esto es ganancia individual. Y esto es la ganancia por hectárea de carne, digamos, fue mejor para los fibrosos. La conversión para los fibrosos fue un poco peor,
pero esto lo neutralizó el precio. ¿Sí? Bien. Y acá les muestro cómo está calculada esto para que ustedes puedan después, digamos, 1,65 novillos por hectárea por 1,08 kilogramos de alimento por día, se le dio a estos bichitos. Por 69 días se le dieron 123 kilos de suplemento por día por hectárea. Y son estos del medio, ¿no es así? Bien. Y digamos, contra el control, son los kilos diferenciales. 154 kilos produjo el control 103, es decir, son 51 kilos por hectárea diferenciales que se le asignan al balanceado. Consecuencia, la eficiencia de conversión de este 2,4, ¿sí? Son 123 kilos de suplemento para 51 kilos diferenciales de los de alto almidón contra el control. Hagan el mismo cálculo después para los de alta fibra. ¿No es así? ¿Cómo fue? Eso hasta ahora son actuales. ¿Qué quiere decir con actuales? Son performance de los bichos en la parcela de trigo en el momento, en la recría. Digamos, ahora vamos a ver cómo le fue a bichos de esos experimentos adentro del feedlot, después de haber estado en trigo, con o sin suplemento en el primer invierno cuando entraron al feedlot. ¿No es así? Y no hubo diferencias. ¿Pero por qué no hubo diferencias? No hubo diferencias, no hicieron ningún compensatorio. No hay diferencias en ninguno de los tratamientos en el feedlot. Pero ustedes fíjense que todas las ganancias de peso de estos bichitos, y esa es esto es pregunta de examen, todas las ganancias de peso de esos bichitos en esta serie de experimentos nunca estuvieron abajo de 900 gramos, entonces ¿qué compensatorio iban a hacer? Obviamente que no iba a haber diferencias. No es así. Yo es un poco para que vean, digamos, que cuando hablamos, digamos, de ejercicio de invernada, y en este caso les estoy mostrando algo que probablemente no van a ver en la zona de ustedes nunca, que son bichos sobre trigo frondosos. No es así, pero quiero que vean que lo pensamos no solamente en el ADPB individual, lo pensamos en la carne producida por hectárea y pensamos la relación carga-suplemento, digamos, nivel de carga con suplemento y sustitución sobre todo. ¿No es así? Entonces, a modo de resumen, en la alternativa donde los bichitos salen a una pastura buena, esto es probable que, por ejemplo, pasara, no tanto ahora, pero pasara en la zona de América, en el oeste de la provincia de Buenos Aires o en el este de La Pampa, es así. Aquí, cuando los bichitos van a enfrentar, o incluso digamos, el mismo tipo de razonamiento lo pueden tener para terneros que van a parar una alfalfa en la finca de San Rafael y que están en un rotativo sobre alfalfa. Digamos, es probable que eso pase hasta ahí, en agosto, pero también es probable que puedan tener una arquitectura de invernada en octubre, noviembre, diciembre, hasta marzo, abril, digamos, donde por ahí el productor que van a atender da vuelta, da vuelta sobre la alfalfa, y el razonamiento tiene que ser en virtud de la sustitución aditiva o sustitutiva y del nivel de concentrado que pongo y de la respuesta marginal a ese nivel de concentrado, haciendo especulaciones de ese tipo, como las que les estuve mostrando recién. ¿Es así? Digamos, entonces, con los verdeos de invierno, digamos, suplementás o no suplementás, aquí la sustitución empieza a jugar un rol importante. Y en general porque el verdeo es de calidad. Cuando el forraje base es de calidad, lo mismo pasa con la alfalfa, muchachos.
Cuando el forraje va a ser de calidad, que van a comer los bichitos, hay que tener en cuenta disponibilidad y que el efecto que hago sobre el forraje no produzca sustitución. Levantarlo todo y no gastar comida cara si tengo forraje para levantar del campo por un pastoreo eficiente. La suplementación para ajustar carga, digamos, se puede utilizar, en el caso de las experiencias que les mostré, pues para ajustar carga, la llevo de 1.24 a 1.65, o para corregir, en el caso del trigo, digamos, en alguna, digamos, poner un poco de almidón contra un trigo que por ahí tiene 26% de proteína, digamos, mal no viene. Son demostrables beneficios en los dos. Parece bastante lógico de un lugar donde se puede hacer una invernada corta, digamos, una invernada de que aproveche solamente ese pasturo, ese verdeo. No creo que sea una situación con la que ustedes se encuentren en la práctica demasiado en la zona en la que estamos hablando, ¿no es así? Pero, digamos, siempre es una posibilidad, digamos, no es, digamos, lo tienen que conocer. Se puede llegar a hacer 0,8 a 1 kilo de ADPB, teniendo en cuenta la disponibilidad. Acuérdense, yo les mostré, les puse hace un tiempo un gráfico muy lindo para decidir suplementación. Creo que en la cuarta o quinta charla, donde veían el campo verde, el campo, tengan ese gráfico en la cabeza todo el tiempo. Es importante. Evaluar la eficiencia de conversión del suplemento para el aumento diario corregido por carga. Les mostré una forma de calcularlo, ¿sí? Para no tener no tener una eficiencia de 10 a 5, de 10 a 1, de 12 a 1 sobre el balanceado, que en una categoría pequeña de animales chicos no es lo que queremos. Lo vimos en el creep feeding también, lo vimos en la clase anterior en el creep feeding, que si mal manejado, con disponibilidad y bichos que me dejan pasto de calidad en el campo para comer el balanceado, me arruina la eficiencia de conversión. ¿Es así? Cuidados que deben tener en el tema de la hipomagnesemia, en los trigos frondosos, es así, sobre todo la hipomagnesemia. El otro es no es anecdótico, pero es raro. No se demostró ninguna ventaja en el lentecer, porque hay toda una cuestión con los trigos frondosos que levantan el tránsito por lo acuosos que son, digamos. Y bueno, y nada más. ¿Sí? Nada más. Respecto a los trigos. Esto a forma de recuerdo ahora, para que lo relacionen con lo que estuvimos viendo recién de animales consumiendo arriba de una pastura frondosa de trigo. Les mostré experiencias con 800, 900, 1 kilo 100, dependiendo del nivel de suplementación. Les dije, tengan en cuenta la carga, pero ustedes cuando piensen esas experiencias, piénsenlo pensando en este grafiquito, que ya es la segunda vez que lo ponemos. Digamos, cuando yo suplemento el consumo de materia seca de suplemento aumentando, el forraje base va a bajar y se produce un efecto de sustitución. Y el consumo total al principio, dependiendo de la calidad del forraje base, digamos, va a tener una fase ascendente y luego llega a una meseta. ¿No es así? Cuando la calidad, digamos, incremento la cantidad de suplemento aportado, digamos, por encima de las necesidades, digamos, si me empieza a sobrar comida, esta cantidad de suplemento cada vez va a ir entregando aprovechable menos, digamos, se va a comportar como la ley de los rendimientos decrecientes, digamos, ¿no es así? Y acuérdense que hay dos tasas de sustitución. Es así, la tasa de sustitución global,
que marca los kilogramos de forraje base que bajan por los kilogramos totales de suplemento, que sube más lentamente la pendiente. Y la tasa de sustitución marginal que marca los kilos de forraje base que caen, ¿no es así?, por cada kilo adicional de suplemento. Hay un punto que cuando esta es mayor que 1, empiezo a dejar pasto en el campo. ¿No es así? Entonces la tasa de sustitución marginal, lo vimos a fondo en la clase de suplementación, esto es menor que 1, la sustitución es aditiva. Cuando la tasa de sustitución es igual o mayor a 1, la sustitución es sustitutiva. Y cuando la sustitución es sustitutiva, gano menos plata. ¿No es así? Y entonces, cuando yo me planteo un planteo como lo que vimos recién de la invernada sobre trigos y de poner terneros recién destetados a comer sobre un trigo, tengo que ponerme cuál es mi objetivo. El animal, el pasto, y considerar siempre el ajuste de carga, digamos que es variable. Ustedes, esto es más difícil que en un corral. Es difícil porque se me pasan. No es así, pero las decisiones son como más estándar. Acá tengo que jugar con la variación de lo que tengo en el campo. ¿No es así? Bueno, entonces hasta ahora vimos sistemas con planteos de nutrición elevados desde el principio, desde el peso de ingreso a la invernada, ¿sí? Y sistemas con donde van a planteos de pastoreo, pero pastoreo con disponibilidad de pasto de calidad. Ahora vamos a ver alternativas donde los bichitos recién que salen de estar con la mamá, con leche, en la peor de las situaciones con la mamá con poca leche, en la mejor de las situaciones la mamá con leche y pasto, pero estando con la mamá, y van a un diferido, y van a pasto seco lignificado marrón, y vamos a ver qué les pasa, vamos a ver ejemplos de qué les pasa a ese tipo de bichos. Aquí tienen, digamos, una comparación de novillos o terneros en dos situaciones de nivel en invierno. Un plano bajo y un plano alto, donde la diferencia entre el plano bajo y el plano alto fue que se les dio gluten feed, que es un subproducto del maíz, de la molienda húmeda de maíz. Para sacar almidón. Digamos, a los del plano alto se les dio gluten free para levantar los ADPB. ¿No es así? Obviamente, en el periodo de restricción, los bichos salieron del destete, entraron en el invierno, entraron en dos niveles de nutrición, alto y bajo. Los del nivel bajo, ¿sí?, dieron 300 gramos, los del nivel alto dieron 760 gramos. ¿No es así? Cuando entraron al pastoreo en primavera y verano, estaban sobre rastrojo de maíz, una paja, ¿sí?, seca, chaluda, y pueden haber levantado algo del grano, de la cola de cosecha, digamos, pero ¿qué terminó pasando? Fíjense, los del plano bajo en el invierno, 300 gramos, ¿sí? Cuando fueron, porque en el verano pudieron ir a cebadilla o a un campo natural. En la experiencia, esta en particular, el campo con cebadilla, hubo una seca, claro, una seca en el campo, este verano, entonces el campo con cebadilla estaba malo. Fíjense que en los dos casos
tanto en los que tuvieron alto en el invierno como en los que tuvieron baja ganancia de peso en el invierno, el campo de cebadilla estuvo en un año extremo. ¿No es así? Entonces la respuesta ahí fue mala. No ganaron peso ni uno ni los otros. Pero los que fueron al campo natural, ¿sí? Digamos, hicieron compensatorio, hicieron 120 gramos de compensatorio versus los que tuvieron, aunque en la ganancia global salieron diferentes, digamos, en el periodo de pastoreo. Quiero que esto me lo entiendan bien. Acá hay dos periodos de pastoreo. El periodo en el rastrojo, un pastoreo de verano, y acá entran al feedlot. ¿No es así? Entonces yo quiero que vean que estos estuvieron en un plano continuo en forraje, ¿sí? Y estos estuvieron en un plano malo y bueno en forraje, hicieron un poco de compensatorio y no los alcanzaron, pero hicieron parte del compensatorio en la pastura. ¿No es así? Y cuando entraron al feedlot, fíjense que cuando entraron al feedlot, tampoco los alcanzaron, porque tuvieron eficiencia de conversión similar, pero estos animalitos hicieron compensatorio en el feedlot porque los planos de crecimiento fueron moderados. ¿Está? ¿Qué hay que tener en los no suplementados? No llegamos, hay que jugar con el verano y el compensatorio sobre el pasto, pero ¿qué hay que tener en cuenta en esto? Que hay que digamos, el nivel de riesgo que tomás en una invernada tan larga. ¿No es así? Otra aclaración, perdón. Este es otro trabajo que también muestra cuando la ganancia de peso es sobrecompensatorio. Cuando la ganancia de peso en un diferido fue de 200 gramos versus 720 gramos, compensaron algo en el verano, pero se morparon compensación del feedlot. ¿No es así? Bien. Este aspecto ya lo vimos, no recuerdo si lo vimos en la suplementación proteica, ¿sí? Los tres tipos de bosta, obviamente que no negar, digamos, este extremo me morfa al compensatorio, es lo que pasó acá, ¿sí? Digamos, este extremo me morfa al compensatorio, digamos, yo debiera moverme en esos animalitos entre estos dos, ¿sí? Bien, lo pasamos. Esto lo vimos también, ya lo vimos en la parte de suplementación proteica. Y acá vuelvo al mismo trabajo que vimos recién, pero digamos, claro, que es para marcarles esta compensación de acá. Digamos, esta compensación en el pastoreo de verano, no es así, que, digamos, si le muerde compensación al feedlot, probablemente le muerde algo de compensación al feedlot. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado, digamos, cuando estás de este lado. Porque digamos, si el anterior se comió cuando está del lado del pilotero, si vos lo compras muy encaminado y me manoteó la compensación el invernador, yo pierdo el filo. ¿No es así? Bien. A ver. Esto es repetido con lo anterior. Bueno, y para tratar de resumir, y les prometo que en el debate
va a haber, digamos, en la interacción, va a surgir cosas que no han entendido en las charlas y que van a surgir en la discusión, como hicimos el otro día con las charlas con la charla de vaca adulta. ¿No es así? ¿Para qué? ¿Qué es la meta? Todas las 100 y pico de filmina que vimos van a que ustedes se puedan armar este programita, esta línea de pensamiento para armar un plan con poquitas cosas, ¿sí? Donde lo primero que ustedes tienen que pensar es en el peso maduro. ¿Qué bicho voy a cargar? ¿Qué bicho voy a cargar? ¿Dónde termina mi ejercicio? ¿Y cómo relaciono mi ejercicio? ¿Cómo relaciono mi ejercicio del animalito que voy a cargar con el peso de terminación que le quiero dar? Por ejemplo, tengo un bichito de frame, que el peso maduro son 450 kilos. ¿No es así? Ahora son 450 kilos para la tabla americana con estrógenos. ¿Sí? Pero yo no le voy a poner estrógenos. Esto es un bichito que probablemente está en frame 3,5, 4. Lo estoy haciendo de memoria, ¿no? Pero no le voy a poner estrógenos, entonces, como no le voy a poner estrógenos, el peso maduro pasa a ser de 400 kilos. ¿Es así? Ahora, digamos, yo en la máquina voy a cargar los 450 y le voy a poner que no tiene estrógeno en el SOP. Ahora, resulta que lo voy a comprar de 150 o de 180 kilos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llevar hasta los 400. ¿En qué plano de entonces, en qué plano de nutrición, en qué nivel de nutrición, con qué ADPB? Eso me puede adelantar o bajar estos 400 kilos aún más. ¿Es así? Entonces, tengo 400, yo sé que no lo puedo levantar hasta el 75% de los 400. Si lo quiero cargar de 400, a los 300 tengo que llegar con una ganancia de peso moderada. Entonces, importante, lo primero, el peso maduro. Después del peso maduro, de conocer el peso maduro, digamos, me pongo un peso objetivo de carga, que serían los 400, y empiezo a considerar el peso inicial de mi ejercicio. Y me armo la estrategia. Empiezo acá y termino acá. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Qué tengo? Lo voy a ir discutiendo. Pero en base a saber que la curva de crecimiento está programada contra el peso maduro. Y que entonces una vez que tengo el peso objetivo, y que sé que el peso objetivo, que es el peso al que quiero cargar, depende del peso maduro, me pregunto cómo llego. Y yo sé que los bichos de alvear es difícil que pasen de 4 de frame o de 3,5. Entonces, frame chico moderado, tengo que tener el 75% del peso, lo tengo que hacer, lo tengo que fabricar con un ADPB moderado, porque si no lo voy a terminar antes de lo que lo quiero terminar. Y a no ser que necesite tener rotación de plata, que a algunos les pasa, lo tengo que prolongar el ejercicio teniendo una recría que sea de ADPB moderados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí determino el ADPB entre el peso al que compré o me hice de mi ternero de destete, con toda su historia previa, como vimos, si va a ser compensatorio, si no hizo compensatorio, si tenía el 40% del peso maduro, y hago una predicción y mido el nivel de riesgo de no cumplirla, sabiendo todas estas interrelaciones que, en definitiva, surgen de conocer que el crecimiento desde la concepción ocurre de esta manera. Y si acá es el parto, se puede predecir el impacto sobre el peso maduro al que llego casi matemáticamente. Y que yo todo lo que tengo que hacer
es estudiar o tener en cuenta todos los factores que vimos que alteran esta curva. Y en base a eso armo mi ejercicio de si voy a hacer de invernada y finalización, de poner grasa y poner músculo, de ondas de crecimiento, las aprieto, las empujo, las estiro. ¿No es así? Le pongo un tiempo, considero para ese ejercicio el costo marginal de la ganancia, ¿sí? Para que sea negocio, veo qué tengo para hacerlo, con qué insumos cuento y tomo una decisión. Y eso es el modo en que yo veo el crecimiento. Espero haber sido claro y espero que esto le genere dudas para que el día de la discusión tengamos para discutir muchas horas. Muchas gracias.